Hola, amados hermanos, amigos que nos ven en este canal, sean bienvenidos. Hoy hablaremos de la humildad. Te voy a invitar que juntos escudriñemos la necesidad que tenemos tú y yo de ser humildes para que entonces tengamos una relación con Dios y podamos acercarnos a Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Entonces, este tema es la humildad te acerca a Dios. Yo soy Raúl López. Bienvenidos a Berea en Casa. Ok, te decía yo que vamos a hablar acerca de la humildad. La humildad es algo que necesita a Dios, es una virtud que deberíamos de tener, pero que desgraciadamente tenemos todo lo opuesto. Soberbia, envidia, todo lo opuesto a lo que es la humildad tenemos, y por eso muchas veces no podemos encontrarnos con Dios. Pensamos que nosotros podemos, que por sí solos, ¿verdad? Podemos, inclusive buscamos cumplir en muchos de los casos los mandamientos de Dios, pero nos damos cuenta que no podemos. Y eso hace cargas en nuestras vidas. Esto nos llena de pesadez al saber que para mí es imposible cumplir con la ley de Dios. Pero sabes, porque no hay humildad en cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude, que nos enseñe, ¿verdad? Que nos revele cómo tener humildad. Entonces vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 11, en el versículo 28 al 30. Y leemos lo que dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Definición de humildad. Vamos a ver qué dice la definición de humildad. Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilidad, humilitas. Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. Por eso se necesita humildad, ya que Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice la Escritura también que si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y yo sanaré su tierra. Algo entonces que se necesita es humildad. Vamos entonces a escudriñar un poquito acerca de esto que vamos a reflexionar y vamos a ver estos versículos que nos dice Jesús. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién se está dirigiendo? Jesús se está dirigiendo a una audiencia que está ya cansada, ¿verdad? Que está ya muy cargada y que necesita el descanso en su vida. Muchas veces la misma religión, en el caso de estos que les estaba hablando, esta audiencia, eran aquellos judíos, fariseos, escribas, que su religiosidad, ¿verdad? Ya los tenía con mucha carga, y Jesús lo sabía. Pero Jesús les dijo, solamente los que reconozcan, a los que estén trabajados y cargados, aquellos que por más cosas que hagan, aquellos que por más buenas gentes que se quieran portar, simplemente no lo pueden hacer. Y eso
les hace todavía más pesada la vida. Fíjate lo que dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El judío, el religioso, muchas veces quiere o enseña a la gente a que cumplan los mandamientos morales de Dios, pero sabe, yo te digo una cosa, nadie puede cumplirlos, nadie puede cumplir con la ley de Dios. De hecho, la ley moral de Dios se le dio a Moisés no para que cumpliera los mandamientos, sino para que se dieran cuenta de que necesitaban un Dios que les ayudara, porque ellos no iban a poder, no había quien cumplir con los mandamientos de Dios, no había quien cumpliera los mandamientos, ni hay quien cumpla los mandamientos de Dios. Que necesitan sentirse, derrotarse, totalmente sentirse espiritualmente en bancarrota. Tener la humildad de reconocer que por sí solos no pueden llegar al Señor. Y entonces a esos les habla Jesús. Hoy te está hablando a ti para que tú reconozcas que por sí solo no puedes llegar al Señor. Que por mejor que estés socialmente, económicamente, este virus invisible, ¿verdad? Está acabando con millones de personas económicamente y con miles de personas, ya creo que ya son miles los muertos, con miles de cuerpos, con miles de personas. Pero sabes, se requiere entonces la humildad para reconocer que necesito ese descanso de parte de Jesús. Religiosamente yo no puedo. Entonces, ¿qué se necesita? Reconocer. ¿Qué dice el Señor en Mateo 5, en el Sermón del Monte? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que día con día necesitan del amor, de la misericordia, del auxilio de Dios en su vida, porque día con día, alejados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Sin Dios, el ser humano nada puede hacer. ¿A quién le habla? A esos que necesitan de Dios. Entonces, y fíjate lo que sigue diciendo la Biblia, ahí Pablo a los romanos les dice, porque esas cargas que son puestas en los hombres y que no pueden llevar porque no pueden cumplir. Fíjate lo que dice la Escritura. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo te decía que la ley moral de Dios se le dio a Moisés para que la gente se diera cuenta de su pecado y no de cumplir la ley, y que por su pecado necesitaban un Salvador. Bueno, pues la ley se le dio al hombre como un ayo, como un camino para encontrarse con Dios a través de la persona de Jesús. Dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué se necesita entonces? Tener humildad para reconocer que yo no puedo hacer las cosas. Romanos 1, capítulo 1, dice que bueno no hay ninguno, ni siquiera uno, todos nos desviamos. Todos, no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, todos merecemos la condenación y todos estamos en condenación por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero la Biblia dice, hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, busquemos. Él es quien nos da esa paz que nosotros necesitamos, el descanso que necesitamos. Y necesitamos entonces ser humildes para reconocer que nuestra necesidad es Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ese
ese poder de hacer las cosas diferentes solamente nos lo puede dar el Señor Jesús. Y el ejemplo hermoso que Jesús nos da, ¿verdad?, es que Él, siendo Dios, se hizo como nosotros para enseñarnos y darnos ejemplo de la humildad que había en Él. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso ejemplo. Qué hermoso que Jesús, que Dios, siendo el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nos dé un ejemplo hermoso de que Él no estaba pensando solamente en Él, de que estaba pensando en la humanidad, en ti y en mí. Y vino y se hizo como tú y como yo, y estando en esa posición, dice que todavía se humilló aún más, yendo a una muerte de cruz. Aquella muerte de cruz donde dicen que todo el que era colgado en un madero era maldito. Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Jesús se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y dice entonces: llevad mi yugo, sed obedientes, acérquense a mí, sean humildes, tengan confianza y tengan la humildad de reconocer que en su debilidad, en sus limitaciones, necesitan de mi yugo. Y tómenlo y llévenlo en obediencia, así como yo obedecí al Padre y humildemente me entregué voluntariamente para morir en una cruz y derramar mi sangre, dijera Él, por ustedes, por cada uno de nosotros, y entonces nosotros ser salvos por medio de ese sacrificio hermoso de Jesús. Pero necesitamos humildad para que entonces venga ese descanso que necesitamos, esa sanidad que nosotros requerimos. Y entonces dice: llevad, sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad el yugo es ser obedientes a Dios, así como Jesús fue obediente, ¿verdad? El que llevemos el yugo es prácticamente ser y depender de Jesús como si fuéramos sus esclavos. Pero déjame decirte algo: el tomar el yugo del Señor es vivir una libertad. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pareciera contrario. ¿Cómo voy a ser esclavo y voy a vivir en libertad? Sí, ¿sabes? Dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En ese capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan, un poco antes, dice algunos que se habían convertido, que habían escuchado la voz de Jesús y se habían convertido, algunos judíos, dice la Escritura, que a esos les dijo que si permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad, y la verdad los libertaría. La única forma de saber y de tener libertad es permanecer en Jesús. Jesús dijo: alejados de mí nada pueden hacer. Necesitamos ese yugo, necesitamos ser, ¿verdad?, aquellos que entreguen su vida a Jesús para tener entonces esa libertad. Yo te decía, pues pareciera contrario, ¿no? Pero es la única forma de ser libres, porque en Dios, en Jesús, sí hay una verdadera libertad. El que peca, el que desacata los mandamientos, ¿verdad?, normalmente tiene problemas. Pero el que los cumple, el que obedece a los mandamientos, humanamente hablando,
no hay quien le persiga. No hay ley que lo esté persiguiendo. Puede andar por donde sea. El que cree en Jesús puede tener descanso y puede tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no te lo da, una paz que no entendemos, pero que Jesús nos da por medio, ¿verdad?, de su palabra, por medio de la fe, de creer y de entregarte a Jesús. Hoy en día, Jesús nos está haciendo esta invitación, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Jesús ya hizo el trabajo. Jesús ya vino, ya pagó en tu lugar, ya murió por tus pecados, ya fue a esa cruz, ¿verdad?, y derramó su sangre. Y dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Pero tenemos que reconocer que necesitamos ese yugo y que la carga que llevaremos en adelante con Jesús es ligera. Todo la podemos llevar. Es una bendición. Te lo digo y te lo digo sinceramente. Con Jesús ese yugo es fácil y la carga es ligera. Él es el que nos da esa paciencia, Él es el que nos da esa libertad, Él es el que nos da gozo y sobre todo descanso para nuestras vidas. Yo te invito a que si necesitas ese descanso, bueno, que reconozcas que necesitas a Jesús en tu corazón, en tu vida, y que le invites a entrar en tu corazón. ¿Qué se necesita? Humildad. Reconocer que eres pecador, que no cumples con la ley de Dios y que por lo tanto entonces también estás condenado y que a través de Jesús viene esa salvación que tanto necesitamos. Dice la Escritura que habiendo pasado por alto los tiempos, dice la ignorancia de los hombres, dice que manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dios quiere que te arrepientas. Arrepentirse es reconocer que soy pecador y que necesito a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Y que le invites a entrar en tu vida. Hoy es un buen tiempo de quitar toda soberbia, de quitar toda altivez, de quitar toda necedad que no nos permite llegar a Jesús y que hoy lo invites. Así que ahí en tu lugar, ahí donde estás, te voy a pedir que, no sé si cierres los ojos así abiertos, pero lo que sí te voy a pedir es que hagas esta oración, que abras tus labios, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con los labios se confiesa para salvación. Y que le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento, reconozco que soy pecador y que no te merezco, pero hoy, Señor, humildemente reconozco que te necesito. Te pido que vengas a mi vida, que entres en mi corazón y que te quedes para que tú la dirijas. Necesito de ti, Señor, porque necesito ese descanso que tú ofreces y que hoy he aprendido que nadie lo tiene más que tú. Sé bienvenido. Si tú hiciste esta oración, sé bienvenido. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y no hay otra más que Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bienvenido a la familia de Dios. Y gracias por escucharnos. Esto fue Berea en Casa. Que Dios te bendiga.